y el cerebro está hecho biológicamente para aprender. Tenés maestras que están diagnosticando. Entonces, eso acrecenta el estrés y la fatiga en los padres porque ellos mismos te dan un diagnóstico. Su hijo tiene déficit de atención, su hijo tiene hiperactividad, su hijo tiene Asperger. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El papá va a internet, busca qué es lo que significa, se escandaliza, se horroriza y no hay la ayuda correcta y concreta. En realidad, ¿qué es lo que tendría que hacer? El sistema educativo, el colegio, privado o público, tiene que enviar a este niño a un psicopedagogo. El psicopedagogo hace el análisis correspondiente y tiene que derivar en los especialistas que corresponden. De hecho, nuestro hijo mayor, uno de los mayores, en total reunimos 6, somos una gran familia, pues él estuvo también diagnosticado con trastorno por déficit de atención y estuvo tomando durante aproximadamente un año al menos una medicación, aquí se llama Concerta, y cuando tenía aproximadamente 14 años el chico empezó a sentirse mal y cuando hablábamos con él nos llegó a confesar que no sabía qué hacer, no sabía cómo continuar adelante y que tenía incluso ideas de suicidio, que se quería quitar de en medio, etc. Entonces, claro, pues imaginaros, ¿no? A nosotros nos alarmó muchísimo aquello. Rápidamente dejó de tomar cualquier tipo de cosa y de medicación y de ahí ya nosotros tenemos ese antecedente porque además yo conocía que eso podía ser un efecto secundario de la medicación, con lo cual dejamos rápidamente esto y no queremos que con nuestro hijo pequeño eso vuelva a suceder, con lo cual hemos tenido que sacar también, no lo sacamos, perdona, lo echaron, nos lo expulsaron de ese colegio, ¿eh? De lo que yo me di cuenta es que mi hijo, se llama Borja, era capaz de verse las 3 películas del Señor de los Anillos sin moverse. Se aprendía todos los nombres, controlaba todo. O sea, él fijaba su atención, era una atención selectiva. Ahora, cuando era algo impuesto, el niño se rebelaba totalmente y cualquier cosa le podía dispersar. Entonces, no tenía ese problema de atención que a mí me querían vender. Yo fui medicado para tener mejor aprendizaje. Es más, yo solicité la medicación durante una temporada en la que veía que no paraba de repetir y era incapaz de concentrarme en la biblioteca. Pasaba los días en la biblioteca, forzado porque era lo que tenía que hacer, pero detestaba ponerme delante del libro y estudiar. Y siempre estaba con mis ideas, buscando proyectos en mi cabeza, proyectos que a mí me interesaban o con temas que a mí me interesaban y acababa sustituyendo el libro por lo que a mí me interesaba, porque es que era incapaz de centrarme, es que era totalmente incapaz, porque me sentaba delante del libro y lo rechazaba. Aunque yo dedicaba el tiempo, y basaba el tiempo, y entonces yo llegó a un punto en el que dije, bueno, pues a lo mejor es que tengo déficit de atención o algo, voy a solicitar estas pastillas por lo menos para tener el título y poder avanzar en mi educación, porque estoy estancado. Y es que no me queda otra, es o termino esta educación y continúo con esto, o directamente me voy a acabar debajo de un puente. No tengo otra salida, voy a acabar con trabajo basura y esto va a ser mi vida y no puede ser. Y eso al final acabó llevándome a una depresión, eso junto a otras cosas acabó desbordando en una depresión que realmente fue lo que me hizo dejar la escuela. Sé que estuvieron cerca de recetarte Ritalina porque eras hiperkinético, ¿sí? ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que la mayor bendición de mi vida son mis padres. Mi mamá apenas le dijeron eso, se paró en la raya y en los colegios donde estuve nunca aceptó eso. Ellos lo que hacían conmigo era que me patrocinaban un montón de actividades extracurriculares como para que yo botara esa energía. Entonces yo hice todos los deportes que tú te imagines. Si yo al mes ya no quería hacer karate sino kung fu, me pasaban. Si al otro día quería montar en bicicleta o karts o motos o tirarme en paracaídas o en parapente, ellos estaban todos esos días patrocinándome como todas esas cosas que me despertaban la creatividad y quemaban la adrenalina de una forma natural. Nuestro hijo tenía demasiada competitividad y que no era sano, que no era normal. Claro, a mí me revelaba eso, porque digo, ¿cómo es eso un problema en un chico que lo que quiere es mostrar su energía, expresarse en el mundo, actuar, interactuar? Y eso no se podrá canalizar de una manera adecuada. So many students on Ritalin and Adderall and all these ADD drugs because a lot of times school is boring and they're only being measured, their value as a student is only measured on standardized tests. When we, at our school, we engage students through hands-on projects. And so when we engage students and they're actively involved as opposed to being a passive learner, when students are actively involved in their education, they don't need those medications as much as traditional schools. Yo pienso que la Ritalina se da
cuando el maestro no está utilizando una buena metodología para que ese estudiante aprenda. TDAH desaparece en la medida en que el niño que medita está lo que tiene que estar en el momento y en el instante, y a partir de ahí está plenamente atento. Mi percepción es que si fuéramos una sociedad sana, estos datos deberían ser la primera plana de cualquier periódico todos los días del año. Estamos diagnosticando y medicando a cientos de miles de niños por todo el país simplemente porque el sistema educativo no es capaz de adaptarse a la diversidad en el aprendizaje, y eso es algo que como sociedad estoy seguro que nos vamos a recriminar dentro de 30, 40, 50 años. La cantidad de niños que toman medicación sin necesitarla, medicación psicofarmacológica, anfetaminas, que no necesitan y que va a tener graves consecuencias para su desarrollo en el futuro. Sabemos que como mucho el 4% de los niños puede tener TDA, aunque creemos que probablemente será el 2%. Y sin embargo, 1 de cada 10 niños, es decir, el 10% de los niños españoles va a tomar medicación para el TDA o TDAH a lo largo de su vida escolar. En realidad, en cada etapa evolutiva la atención varía. Un niño que tiene 9 años, por ejemplo, solo tendrá 11 minutos de atención continuada. Un poco aleatoriamente sería la edad del niño sumarle 2. Si tiene 18 años, pues atención continuada serán 20 minutos. En ese momento hay que bajar el nivel de estudio, distraerse, tomar un vaso de agua, caminar, moverse. Aprendemos con el cuerpo, no aprendemos solo con la cabeza. Hay cosas tan interesantes y sencillas y súper económicas como poner una pelota para hacer yoga en vez de una silla, o poner unos elásticos en las 2 patas de los pupitres para que el niño pueda apoyar los pies y hacer el movimiento que necesita. El niño que tiene problemas de aprendizaje necesita moverse para aprender, y las escuelas les exigen que se sienten y se queden quietos. No es ningún trastorno, eso yo creo que hay que dejarlo bastante claro. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, aunque figure en los manuales del DSM-4, no es más que una descripción de los síntomas, no es ningún trastorno. Entonces yo creo que ahí hay una especie de, es mi opinión personal desde luego, una especie de confabulación entre el sistema educativo y las grandes farmacéuticas para tapar con una droga síntomas y que el niño quede más o menos tranquilo sentado en una silla. ¿Tu profesora es tu enemiga? Sí, porque me imagino con la boca cerrada. Me gustaría que en el colegio, digamos, tengan áreas así de ciencias, que tengamos laboratorios así donde podamos desarrollar así cosas de que algunos estudiantes tienen así una genialidad espectacular para que puedan desarrollar cosas en el colegio, pero lastimosamente no lo tenemos. Pues ir a la universidad y estudiar desde 3 años a 5 años y luego un posgrado me parece súper estúpido, porque la verdad la información que te están dando, tal vez cuando acabes la universidad ya no sirva para nada. Y no te están enseñando lo que realmente necesitas saber, que es saber dónde buscar la información útil y aplicarla rápidamente con ciertas estrategias para que esto te funcione. Entonces terminas la universidad, no sabes nada porque todo lo que te enseñaron ya pasó. Yo creo que se sienten obligados a tener buenos resultados porque al final se les mide por la nota o por la calificación que consigan, pero no motivados para seguir aprendiendo. Creo que realmente el sistema no les permite que tengan ilusión por formarse, simplemente hacerlo porque es lo que esperan de ellos. Es como una especie de deuda que tienen con su familia o con el resto de personas para que sean aceptados o sean reconocidos de alguna forma. Kids really don't care how much you know. They want to know how much you care about them. And if you build a relationship with the kid, they will do the learning on their own. Que estamos observando que los sistemas educativos del mundo están pensados desde el mundo de los adultos, creando una realidad a los niños que le es realmente totalmente ajena. Un niño, como premisa, debe tener una motivación propia para aprender, no una motivación impuesta. Todo lo que aprenda impuesto sin una necesidad detectada va a caer en los bancos de memoria, pero la garantía de recuperación y utilización son mínimos. Debemos centrarnos en enseñarle a los niños a hacer, y ahí va a aparecer el pensar. Pero no podemos, desde un mundo del pensar, crear un mundo del hacer. Los niños teóricos no existen, existen solamente los niños empíricos. Tenemos que volver al parque, ver a papá trabajando, tenemos que cocinar en familia, tenemos que crear espacios educativos creados para y por los niños. En vez de lindas decoraciones, gigantes estructuras que deben costar
miles de millones, deberíamos estar más bien preocupados porque el espacio tenga un sentido para el infante, para que el niño sea aprendiz en su propia tierra, en su propio espacio. Y definitivamente debemos trascender en el espacio académico. Las aulas de clase hoy no son suficientes. Los niños tienen que acercarse a la realidad. El aula de clase, diría yo, se convierte en un laboratorio de los adultos para los niños, pero no de los niños para ser personas. Toda mi vida memorizando conceptos para olvidarlos al día siguiente. ¿Qué he hecho con todos estos días? ¿Y por qué sacrifico mi presente constantemente para memorizar conceptos que se me olvidan al día siguiente y para seguir ese mismo proceso una y otra vez en un futuro? Yo todo aquello que aprendo y no lo puedo aplicar a la realidad, no lo estoy aprendiendo, no lo estoy enviando a la memoria a largo plazo. Es decir, pedirle a los alumnos que hagan un examen o que memoricen y que luego no sepan cómo aplicarlo a su vida. Yo creo que hay que terminar la clase, el día, preguntando cómo van a aplicar esto que aprendieron hoy y que lo hagan en grupo. En primer lugar, lo más importante es la motivación. El niño lo que tiene que estar es despierto y atento porque el estímulo, es decir, aquello que va a aprender, sea algo que le motive. Si no tenemos esa motivación, si el niño no está en modo juego, va a ser muy difícil que su cerebro se concentre. Y esa fase de concentración es fundamental porque el niño no aprende nada en lo que no está concentrado. En segundo lugar, es importante que el niño experimente, es decir, que el niño desarrolle algún tipo de interacción o de juego con aquello que queremos que aprenda, porque de esa manera su cerebro va a integrar la información con otros conocimientos que el niño ya tiene. Y por último, es muy importante ayudar al niño a recordar, es decir, que una vez que haya hecho ese experimento, que una vez que su cerebro haya aprendido, podemos enseñar al niño a recuperar esa información teniendo una conversación con él, demostrando a sus compañeros qué es lo que hizo y explicándolo, porque eso es la manera natural en la que el cerebro aprende y recuerda. Yo creo que lo que falla es la didáctica con la que se enseña. Yo creo que hay que ir más allá y esto es desde los profesorados. Hay que acompañar a los docentes, hay que acompañarlos para que ellos verdaderamente piensen en didácticas diferentes y acompañen a los chicos. Porque esto es un método realmente, pero un profesor que es didácticamente accesible puede darles miles de formas para aprender a un niño. Entonces yo creo que realmente lo que falla es eso, la didáctica. Sin embargo, somos seres humanos que tenemos una responsabilidad. La de educar a un ser integral. No solo transmitir información. ¿Qué es esto de educar entonces? Educar es mostrarle caminos al discente, al alumno, para ser mejor persona. Educar es mostrarle al otro, es enseñarle a ser feliz. Eso es hablar de emociones. A veces nos alejamos y miramos el tema de lo afectivo y de lo emocional como un tabú y entonces nos circunscribimos a operaciones y fórmulas matemáticas, a teorías sobre la mente y el funcionamiento cognitivo o a procesos de ingeniería. Y en muchas de las ocasiones nos preguntamos, bueno, ¿y a quién estoy enseñando? Si tan solo reflexionásemos en esa pregunta, ¿a quién estoy enseñando? No qué estoy enseñando. Esa sola pregunta me lleva a la persona del otro. Me lleva al ser, a la existencia del otro. Desde mi punto de vista es muy importante poner en contexto, tanto motor como emocional, el conocimiento. Si no, se olvida. Y estábamos hablando que cuando uno termina escuela, primaria y secundaria, lo que uno recuerda es más o menos el 15%. Es decir, el 85% se perdió. ¿Y por qué se perdió? Se perdió porque no hubo contexto. Pues, ¿eso para qué sirve? Entonces, si no sirve, pues... Hay un principio del cerebro. Lo que el cerebro no se ha preguntado, no lo puede responder. Es la ausencia de una pregunta y, por tanto, obviamente, la ausencia de una respuesta. O sea, si alguien no se hace la pregunta, da lo mismo lo que le enseñas, no va a retener. Exactamente. Lo que vamos a encontrar nosotros es que los niños necesitan cuestionarse, identificar una necesidad para buscar la manera de responderlo. O sea, eso significa, perdón que te interrumpa, pero eso significa que el niño preguntón aprende más. Total, ama al niño preguntón. En las neurociencias lo tenemos claro. Un cerebro que peca por exceso siempre será más adaptativo que el que peca por falta. Los niños juiciosos, de hecho, no son lo mejor.
¿El homeschooling es un reemplazo del colegio? No es un reemplazo del colegio. Empezando porque homeschool no es llevar el colegio hacia la casa. El homeschool es un estilo de vida donde el aprendizaje es fundamental para la familia porque cualquier espacio tú puedes aprender. ¿Dónde es el daño más fuerte que está cometiendo el colegio a los niños de hoy? En tantas cosas, pero yo pienso que en su parte psicológica y en su parte, digamos, de autoestima, porque la mayoría de los chicos no cabe, o sea, el colegio tiene un molde establecido. Si tú no cabes dentro de ese molde, o te adaptas o sales. Y entonces eso en parte hace que los niños salgan muy lesionados de este sistema educativo. Un chico que sale desplazado de hasta 5 o 6 colegios es porque no estuvo dentro de ese molde. Entonces, cuando ya llega a una opción como homeschool, ya está muy lesionado. How many years do you think a country needs to reform their educational system? At least 10 years, 20 years, even 40 years, as what's been going on in Finland. I mean, you start reform and it takes time. Very seldomly you can make a difference in 4 years in the office. Uno educa cuando enseña a juzgar. Y el juicio tiene que ser cuidadosamente formado. En algún momento se diseñó en 8.000 páginas toda la primaria con instrucciones para el maestro. Tal clase usted hará esto, usted verificará tales resultados. O sea, se le quitó como la potestad al maestro de planear activamente su trabajo. Se le entregaron guías. En las pruebas internacionales de educación, Argentina no le va bien. No le va bien, al igual que el resto de los países de la región. Estamos todos juntos ahí en los últimos de la fila y es una especie de mal ejemplo de hermandad latinoamericana. No es lo que queremos que suceda. Pero Argentina tiene otro componente que es más grave que no le vaya bien, que es la dispersión de los datos. Lo que llamaríamos la inequidad, lo que llamaríamos la falta de homogeneidad en el sistema educativo. Y eso es lo que me parece que tenemos que enfocar. Las políticas públicas de educación, por supuesto, tienen que apuntar a mejorar el nivel educativo, pero sobre todo tienen que apuntar a acortar la brecha entre los que están bien y los que están mal. Por tanto, nuestro sistema argentino, con grandes virtudes y enormes falencias, me parece que tiene que apuntar a formar mejor a los profesores, ser más federales, llegar hasta los pueblos, llegar hasta los lugares donde la educación se quedó en el siglo, con suerte, XIX y en algunos casos XVIII, y tenemos que llegar al siglo XXI. Requerimos una acción coordinada de políticas sociales encabezadas por la educación relevante al emprendimiento y al mismo tiempo unos países seguros con gran confianza de inversión. Porque si usted tiene gran confianza de inversión, le da oportunidades a los jóvenes, pero si usted no tiene una educación universal relevante al emprendimiento, entonces esa confianza de inversión se desvanece, porque no puede avanzar en escalas de competitividad por falta de juventud educada. En Colombia no hay un sistema educativo, hay un mercado educativo y pues dentro de eso hay intentos de construir pedacitos de sistema. ¿Cómo no llegar a uno de los países con el mejor sistema educativo del mundo? Corea del Sur. Un país donde los chicos compiten y se matan, técnicamente se matan, por lograr entrar a las famosas universidades del grupo Sky. Padres de familia, estudiantes, sistema educativo, todos luchando por lograr la famosa universidad. ¿Acaso realmente ir a la universidad te puede hacer feliz? Un país donde el 50% de los estudiantes tienen pensamientos suicidas podrán ser una potencia. Un país que se transformó en 30 años solamente gracias a que la gente está estudiada y trabaja muy duro. Pero la gente no se ve feliz, la gente no se siente feliz. ¿Acaso la vida es estudiar, estudiar y estudiar? ¿De qué sirve graduarse de la mejor universidad de Seúl si después no sabes relacionarte con tus amigos, con tu familia, con tu sociedad y no sabes utilizar tu inteligencia emocional y social?
Es por eso que fuimos a visitar las universidades más importantes de Corea del Sur y después de caminar dentro de estas inmensas infraestructuras para encontrar el famoso departamento donde ellos atienden la salud mental de sus estudiantes, llegamos a una de las universidades más importantes de este país para preguntar qué hace que los estudiantes coreanos tengan tantos pensamientos suicidas. Durante un par de horas estuvimos esperando para encontrar las respuestas y una vez más no pasó nada. Las explicaciones, las excusas, las justificaciones para no responder nuestras preguntas parecieran que fueran muy comunes dentro del sistema educativo. Nadie quiere dar la cara a este problema social tan importante. 이 비유를 들자면은 융통성 없는 군대, 융통성 어떤 소통이 안 되는 군대 같은 느낌. 군대에서는 자기가 원하는 것만 그냥 자기가 지시하는 것만 얘기하고 우리는 그걸 받아들여야 하는 입장이고 그다음에 어떤 자기의 생각을 Después de viajar a tantos países y ver tantas cosas buenas y demasiadas malas, una de las cosas más impresionantes de esta investigación fue llegar al Centro de Terapia contra el Suicidio para Estudiantes Surcoreanos.